Nuevamente, buenas noches. Si alguien no había saludado, qué gusto tenerlo en casa. Vayamos a la Escritura para que recibamos esta enseñanza, este mensaje del Señor. Acompáñenme, por favor, en su Biblia al libro del profeta Oseas. Profeta Oseas, iniciamos en el capítulo 4, versículo 6. Del verso 6, la parte A. Oseas, capítulo 4, versículo 6, la parte A. Voy a leer este texto en la versión Nueva Biblia Viva. Y dice: mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí. Perece por no seguir mis instrucciones. Hagamos una oración antes de iniciar. Señor, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu gracia y por todo, Señor. Tu fidelidad, tu bondad. Gracias. Hasta aquí somos un pueblo que, por todo lo que ya expresé, y en Cristo Jesús, tu palabra y el Espíritu Santo, Señor, lo vas formando, lo vas haciendo conforme a tu imagen cada vez más. Gracias. Ayúdanos para recibir esta palabra tuya, este mensaje, esta instrucción tuya, que será de grande bendición. En Cristo Jesús. Amén. Bien, estoy en la serie que le he titulado Consejos. El tema de esta enseñanza, conferencia, lo he titulado Para desarrollar el cristianismo. Así se llama, para desarrollar el cristianismo. Atienda esta verdad, es también para mí. Dios nos proporcionó sus preceptos para saber qué hacer en todo asunto. Y a la vez su gracia que actúa por el Espíritu Santo para tener el poder y así mostrar cada precepto del Señor. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que el Señor nos va a enseñar esta noche? Exactamente el nombre de esta conferencia. ¿Cómo usted y yo podemos crecer? ¿Cómo usted y yo podemos progresar? ¿Cómo usted y yo podemos madurar como cristianos o cristianas? Para iniciar, voy a usar unos textos que nos van a ayudar a ir comprendiendo poco a poco el contenido de esta palabra. La Biblia dice que un cristiano o una cristiana debe conducirse cada día a la semejanza de Jesús. Si gusta acompañarme, eso lo dijo el Señor a través de Juan, en primera de Juan, capítulo 2, la primera epístola de Juan 2, de los versos 4 al 6. Primera de Juan 2, 4 al 6. Si lo tiene, podemos leer juntos. Si no, sígame en su versión bíblica. Leeré la Nueva Traducción Viviente aquí. Y en esta Nueva Traducción Viviente, verso 4 dice: si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Verso 5, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él, dice Juan. Verso 6, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Entonces, este es como una especie de estudio clínico, una especie como de radiografía para cada varón, cada mujer que estamos en una congregación cristiana. ¿Qué es lo que enseña a grandes rasgos primera de Juan 2, 4 al 6? Que lo único que nos dice a usted y a mí, que realmente somos hijos e hijas de Dios, es porque estamos mostrando, en nuestras actuaciones, en nuestra conducta, en nuestros hechos, estamos exhibiendo ¿qué? La misma conducta o comportamiento de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Pero, y este pero vale, cuando alguien, ese puedo ser usted, cualquier otro, cuando alguien que escucha mensajes de Dios y únicamente se quedan en un saber o estar enterado, en tanto se expusieron a diversas enseñanzas, pero sin vivirlos, este alguien continuará igual sin cambios en su vida espiritual, es decir, no avanza, por ende no madura. No generalmente, desde prácticamente después de algunos años que inició el cristianismo hasta la fecha, es muy común y corriente esto que acabo de decir ahorita, que hay personas, en algunas congregaciones son muchas, en otras son pocas, pero siempre las hay. Varones, mujeres, que escuchan mensajes de todo tipo que enseña Dios,
Pero estas personas únicamente se quedan en un saber, espero darme a entender así, en un estar enterados de lo que dice Dios en una doctrina, un precepto, una promesa, en los atributos de Él. Pero estas personas, como únicamente se enteraron, únicamente se quedaron con la noticia, pues no hubo ningún cambio en su vida espiritual. Entonces estas personas, es normal, no avanzan. Por consecuencia, no maduran. Le pongo un testimonio aquí en la Escritura. Si gusta acompañarme, voy a leer ahorita unos textos en San Lucas capítulo 10, versos 25 al 29. Repito la cita, San Lucas capítulo 10, versos 25 al 29. Leo estos textos en la Nueva Biblia Viva. Y dice así: un maestro de la ley, o sea, un escriba, fue ante Jesús y lo quiso, ¿qué? Poner a prueba, haciéndole, ¿qué? Esta pregunta. Y le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Verso 26. Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Entiendes tú lo que quiere decir? La Reina Valera dice: ¿cómo lees? Verso 27. El maestro de la ley respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Verso 28, Jesús le dijo: contestaste muy bien, haz eso y vivirás. Pero él, es decir, el escriba, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús, no lo voy a leer, ¿verdad? En los siguientes versículos, le habla de una parábola, de un hombre, de un judío que fue a hacer algo de una población a otra, y por ahí se encontró unos bandidos. Y lo golpearon, lo dejaron medio muerto, pasó un sacerdote, no le hizo caso, pasó un levita, dijo: hay unos vidrios porque me toca dirigir alabanza hoy. Pero pasó un samaritano. Y el samaritano dice que lo levantó, lo subió al animalito que llevaba, no se sabe qué tipo de animal era, pero era de carga, y lo llevó hasta un poblado, ahí lo estuvo cuidando, y de hecho le dijo al que lo estaba ahí cuidando y sanando, que si debía algo cuando él regresara del viaje que iba a hacer a otra población y pasara por ahí de nuevo, él iba a pagar eso. Entonces, después que le narra esta parábola, Jesús a este escriba le dice: a ver, dime, ¿quién es ahí el prójimo? Y ya le contesta quién fue. Y en el verso 27 Jesús le vuelve a decir: anda pues y haz tú lo mismo. Pregunta: el escriba sabía muy bien cuál era el primer mandamiento. Lo sabía, ¿verdad? Se lo sabía mejor que yo, porque le contestó muy bien. Por eso cuando le responde en el verso 27, este maestro de la ley a Jesús le dijo: contestaste muy bien. Entonces, apoyándome en este pasaje bíblico que leímos, le voy a decir la siguiente verdad: es para todos. Para avanzar, para crecer, para madurar como hijos e hijas de Dios, primero es necesario estar bien abastecido de todo lo que enseña o instruye la palabra de Dios. Repito lo que dije anteriormente: para avanzar, crecer y madurar como hijos e hijas de Dios, primero es necesario estar bien abastecido de todo lo que enseña o instruye la palabra de Dios. Obvio, de acuerdo a nuestros deberes o asuntos para saber qué hacer. Repito, el intérprete de la ley respondió muy bien. Lo que él respondió está en Deuteronomio 6.5 y Levítico 19.18. En Deuteronomio 6.5 ahí dice que amarás a tu Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera. Y en Levítico 19.18 dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, él contestó bien. Pero ¿cuál era el asunto aquí? Que este escriba nunca había puesto por obra lo que él sabía. Entonces, cuando alguien que escucha la palabra de Dios no practica lo que ya sabe, este cristiano, esta cristiana, no avanza, no crece y menos madura. La razón: el únicamente estar enterado de lo que dicen las Escrituras en algún deber o decisión que vamos a tomar no es suficiente.
Lo vuelvo a decir. El estar únicamente enterado de lo que dicen las Escrituras en algún deber, el que guste y mande. Si eres empleado, no seas respondón, así escribió Pablo a los de Colosas. Le escribe a los patrones en Efesios, en Colosenses, le dijo, tú tienes un amo allá en los cielos, así es que trata bien a tus empleados. Pero si tanto el empleado escucha que no debe ser respondón con su patrón, el patrón escucha de las Escrituras que debe ser un patrón amable, justo, paciente con sus empleados, pero solo lo escucha. Entonces, tanto el empleado cristiano como el patrón cristiano, pues no avanzan. No avanzan. Y un poquito más adelante, les voy a decir a todos, a su servidor también, a quienes nos ven y escuchan por internet, cuál es la meta del cristiano, cuál es la meta del nacido de nuevo. Pero continúo enseñando aquí. Entonces, si nosotros no lo ponemos por obra, pues no es suficiente. Y le leo un texto aquí, Santiago capítulo 1, verso 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. En esta versión dice Santiago 1, 22, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo al escriba, sí, te sabes el mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo que significa en la práctica, o lo que es en la práctica el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, es no darle a Dios una parte de nuestra voluntad. Es no darle a Dios solo una parte de nuestra mente. Es no darle a Dios solo una parte de nuestras fuerzas, porque así dice, amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera. No. El amor que Dios nos pide a los cristianos y a las cristianas es servirle a Él con todo. Repito, el amor que Dios nos pide a cada hijo de Dios, a cada hija de Él, o a todo cristiano o cristiana, es servirle a Él con todo. Y diría yo, y sobre todo. Eso es lo que pide Dios. No, Dios no pide un pedacito a medias, algo. No. Dios dice, ámame con todo. Ámame con toda tu mente, ámame con todo tu corazón, ámame con todas tus fuerzas, ámame con toda tu alma. Es decir, nuestro ser entero, tu ser entero y mi ser entero debe estar a los pies de Dios. Aquí estoy, Señor, para lo que gustes y mandes. Jesús, cuando estuvo en la tierra, no así decía en uno de los evangelios de Juan, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Yo siempre hago lo que el Padre me dice. Ese es el amor a Dios. Entonces, de acuerdo a lo que los textos que estoy usando para ilustrar esta enseñanza, para desarrollar el cristianismo, el Señor quiere que todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro espíritu esté a su servicio. Jesús lo dijo, no lo busque. Dice ahí Mateo 10:37, el que ama más a su papá, el que ama más a su mamá, el que ama más a su hijo o su hija, no es digno de mí. Eso lo dijo Jesús. Entonces, cuando un papá o una mamá ama más a su hijo o hija y no lo disciplina cuando ocupa disciplina, y no lo corrige cuando ocupa corrección, y no le está aconsejando como le tiene que aconsejar ese papá y esa mamá, ¿qué dice Jesús? Mamá, no eres digna de mí. Papá, no eres digno de mí. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿por qué papá y mamá son así? Bien sencillo. Porque ese papá y esa mamá, como se lo dije anteriormente, no está bien abastecido de la palabra de Dios. No está. Y si lo está, como está este escriba, no lo está poniendo por obra. Estoy poniendo simplemente ejemplos prácticos para ir pudiendo darle mayor claridad y que sea de mucha edificación para usted. Hay ocasiones que
que hijos e hijas pues tienen su naturaleza caída. Es normal que van a cometer faltas, pero papá y mamá no están para dejar que su hijo o hija cometa faltas y faltas y faltas. Ahí luego se va a componer mi hija, ahí luego se va a componer mi hijo. No, la Biblia no dice que tú y yo seamos duros, severos, no, tampoco. Todo es conforme a la Escritura, con mucho amor, pero siempre haciendo lo que dice la Biblia. Espero haberme dado a entender en esa parte de amar a Dios con todo. Bueno, de igual manera es el amor al prójimo. Para hacer más comprensible esta parte. ¿Cómo es que amamos al prójimo? Bien fácil, bien sencillo. Así se ama al prójimo. Lo que tú y yo deseamos para nosotros, lo que tú y yo pedimos para nosotros, lo que tú y yo nos proveemos para nosotros, ¿se entiende? Para nuestro bien. Es exactamente lo mismo que tenemos que hacer con el prójimo. ¿Cuántos comimos hoy? ¿O alguno no? ¿No alcanzó? Todos comimos, ¿no? Yo no sé qué comió usted, pero me imagino que si preguntara es una variedad de platillos que hubo aquí. Estoy segurísimo de ello. Si hay un prójimo necesitado, ¿cómo es que yo amo a mi prójimo? Por hablar del alimento. ¿Cómo cree usted? Dándole lo mismo. No, pastor, dice David, hoy me fui a la Carl Jr. y me comí la Carl Jr. la más generosa. No sé cuánto pagó mi papá, pero él trae mucho billete. Bueno, se acerca alguien con David, ¿qué le tiene que dar David? Una Carl Jr. ¿Me di a entender? Es lo mismo. Ves a tu prójimo necesitado, no, dejemos lo material atrás, lo espiritual. Yo creo que aquí todos somos salvos, ¿no? Espero no equivocarme. ¿Sí somos? ¿Qué crees que ocupa tu prójimo? ¿Qué creen que ocupa mi prójimo? Hablando en lo espiritual, salvación. ¿Sí se dio cuenta cómo está el país? ¿Ya se dio cuenta? No. ¿Y sabe por qué está así el país? Porque le hemos fallado a Dios, su iglesia. Y yo me incluyo. Hemos fallado los cristianos, las cristianas. No estamos llevando el evangelio de Dios a otros. Y así puedo ponerle muchos ejemplos. ¿De qué? Del amor al prójimo. Si el prójimo está enfermo, ¿qué tengo que hacer? Pues vamos a orar en la iglesia. Si, por ejemplo, de los que oramos aquí, los miércoles, domingos, si ustedes saben dónde están, si ustedes los conocen, por favor, amados, Dios nos dio muchísimos dones. Uno de ellos es, si tú crees en Jesús, pon tu mano sobre el enfermo, ora por él, Dios lo va a sanar si así es su voluntad. Eso es amar al prójimo. A ver, cuando usted está enfermo, ¿quiere que vayan a su casa que oren por usted? Yo sí. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, repito, el escriba se sabía de memoria estos dos mandamientos, el primero y el segundo, pero no los ponía por obra, no los vivía. Pero continúo con esta enseñanza. Veamos otro aspecto que va de la mano con lo que ya estoy enseñando ahorita, de por qué en algunas congregaciones hay un porcentaje muy elevado de personas que no crecen, no maduran, y en otros son menos, pero en todas las congregaciones lo hay. Vayamos a Hebreos capítulo 5 versículos 11 al 14 y nos va a dar mayor claridad de lo que vengo enseñando, porque lo que traté ahorita fue aprovechar el caso del escriba, pero en Hebreos 5, 11 al 14 nos da una visión más clara, un entendimiento más completo todavía de las razones por las cuales hay congregaciones donde hay cristianos inmaduros, por decirlo así, y cristianos maduros. Hebreos 5, 11 al 14, la versión Nueva Traducción Viviente, dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema,
No se sabe quién escribió la carta, si fue Apolos, Pablo, no se sabe, pero quien lo escribió, cuando dice, nos gustaría decir más sobre este tema, está hablando del sacerdocio de Jesús. Está ahí en los versos 7 al 10, no los voy a leer, aquí mismo en Hebreos 5, pero sigo leyendo. Pero vea lo que dice el escritor de esta carta a los judíos que les envió esta carta. Dice, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes, dice esta versión. La Reina Valera dice tardos, pero la palabra tardos significa perezoso, significa torpes, significa indolentes, de un vocablo griego. Y sigo leyendo, son torpes espiritualmente. Y tal parece, dice el escritor, que no escuchan. Verso 12, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios: fe, gracia, arrepentimiento, etcétera, etcétera. Y dice, son como niños pequeños que necesitan leche, o sea, como bebés, y no pueden comer alimento sólido, una hamburguesa. 13, pues el que se alimenta de leche, es decir, de lo básico, sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. 14, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué existen dos tipos de creyentes en un mismo lugar? ¿Se dio cuenta? ¿Por qué existen dos tipos de creyentes en una misma congregación? Creyentes que no disciernen. Expresamos palabras, tenemos actitudes, tomamos decisiones, pero lejos de la Escritura. ¿A qué se debe eso? Ahí lo dice. A que han sido flojos, a que han sido indolentes, a que no se han aplicado en la Escritura. Ese es el asunto. Se les presenta un problema, no sé, el que guste y mande. Se enfermó ¿quién? Su hijo, se enfermó su hija, se enfermó su cónyuge. Pastor, ¿puede venir a orar? Hermano, hermana, ¿puede venir a orar? Y resulta que la persona que pide ayuda para ir a orar, etcétera, etcétera, es una persona que ya lleva 7, 8, 9, 10, 15, 20 años en la congregación. Pregunto, después de 5 años, ¿alguien ya tiene el conocimiento, ya debe tener la práctica para orar por enfermos? Hay personas que me dicen, oiga pastor, tengo una vecina y quiero que le venga a hablar del evangelio para que nazca de nuevo. Alguien que tiene más de 5 años, ¿todo ese proceso ya lo conocerá? ¿O todavía no? El proceso es fe, gracia, arrepentimiento, Jesús en la cruz, Jesús resucitado, el Espíritu Santo te regenera. Esas enseñanzas básicas de bebés, ¿no lo puede comunicar alguien que tiene más de 5 años? ¿No? Imagínese usted, su servidor, a los 15 días que había llegado al Señor en Los Ángeles, California, yo ya andaba orando por los enfermos. Y no que yo saliera de mí, mi pastor me decía, Arturo, vente, vamos a orar por está enfermo. Iglesia, no podemos avanzar, no podemos crecer, no podemos madurar, si lo que Dios nos va enseñando no lo practicamos. A estos creyentes judíos, porque por eso se llama la carta a los hebreos, porque es a los judíos. A estos creyentes judíos que el escritor de esta carta se dirige, era gente estancada, era gente sin avanzar espiritualmente. La razón, 3 cosas: les faltaba conocimiento bíblico, práctica de los preceptos bíblicos, y de ahí la sensatez para formar juicio al hablar o actuar. Te lo vuelvo a decir, a los judíos o hebreos a quienes el escritor de la carta se las dirige, era gente estancada. ¿Sí se comprende la palabra estancado? Era gente estancada, sin avanzar espiritualmente. La razón,
les faltaban 3 cosas. Faltaba conocimiento bíblico, práctica de los preceptos bíblicos y la sensatez para formar juicio al hablar o actuar. Yo quiero decirle, el capítulo 5 es una seria advertencia. Repito, el capítulo 5 de los textos que acabo de leer, 11 al 14, es una seria advertencia a varones, mujeres, sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos de la tercera edad, que asisten a una congregación cristiana donde por la gracia de Dios se les enseña la verdad, pero solo se enteran, solo saben, pero no viven nada. ¿Acerca de qué es la advertencia? De que son candidatos y candidatas a apostatar de la fe. ¿Son candidatos a qué? A apostatar de la fe. ¿Y dónde dice, pastor? Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Aquí el escritor de esta carta le estaba diciendo a estos hebreos: o se ponen las pilas, o se ponen a trabajar, o hacen lo que dice la Biblia, o ustedes se van a ir del Señor. Pero sigo leyendo. Sigo enseñando. Si alguien en esta congregación se encuentra en esta condición, ¿cómo? Estancado, no avanza. O si alguien de quienes nos hace favor de ver y escuchar está estancado, no avanza. No avanza y se causa muchos problemas al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Este es mi consejo. Necesitas ponerte como norma estudiar porciones de la Biblia todos los días. Repito, necesitas ponerte como norma estudiar porciones de la Biblia todos los días o los más días posibles de cada semana. En el evento de matrimonios que tuvimos, yo estuve platicando con algunos matrimonios. Y platicando con algunos de esos matrimonios, un esposo me abrió su corazón. Y yo lo conozco, es muy honesto, es muy abierto. Y este esposo me dijo: pastor, hay veces que estoy en mi trabajo y me desespero porque no sé qué hacer. Y yo a veces digo: Señor, échame la mano. ¿Y qué cree, pastor? Dios me echa la mano. Y le dije: ¿y qué? ¿No te has dado cuenta cómo es esto o qué? Yo solo sé que Dios me echa la mano. Pues con eso. Y luego me dice: es que no tengo fe. Me estoy dando a entender con esto que estoy enseñando ahorita. Estoy usando un testimonio sin ofender al hermano, ni mucho menos, solo para enriquecer más esta parte de la conferencia. Entonces yo le dije: ¿cómo que no tienes fe si le dices a Dios, échame la mano? Y yo le dije: ¿sabes por qué dices que no tienes fe? Porque estoy seguro que no has abierto la Biblia, no has escudriñado la Biblia. Me dijo: es que no tengo tiempo. Le dije: sí tienes. En tu programa de trabajo, porque él dirige una empresa, en tu plan de trabajo, pon ahí de tal a tal hora, 20 minutos, 15 minutos, voy a leer la Biblia. Oiga, qué buena idea me está dando, pero hazlo. ¿Y qué voy a leer? ¿Qué ocupas? ¿Qué necesitas? ¿Lo ocupas por tu posición en la empresa? ¿Lo ocupas como esposo? ¿Lo ocupas como padre de familia? ¿Lo ocupas para conocer de Dios? Oiga, gracias por el consejo. Y yo le dije: te animo, hazlo, te va a bendecir. Yo quiero decirle, si esto que le estoy diciendo ahorita no lo hacemos, pues no crecemos, créame. Seguimos estancados. Seguimos. Aparte de lo que ya le dije, de que necesitan ponerse como una norma estudiar porciones de la Biblia, después de estudiar esos textos, necesitan ser obedientes a la guía o mociones del Espíritu Santo. ¿Necesitan qué? Ser obedientes o sometidos a la guía o mociones del Espíritu Santo. ¿A cuántos de aquí nos guía el Espíritu Santo? ¿Puede levantar su mano? Gloria a Dios. El Espíritu Santo es nuestro pastor. Es la Biblia en audio, no sé cómo decirlo. Es la que habla aquí en la cabecita.
el que nos va diciendo esto sí, esto no. Oye, hiciste algo malo, arrepiéntete, no sé. Él es. Entonces, si nosotros vamos siguiendo a nuestro pastor, que Dios nos dio, que se llama Espíritu Santo, ahí va a empezar a despertar nuestro caminar con Dios y ya no se va a detener, ya no se va a detener. Pero en fin, repito, ya lo dije, lo digo por última vez en esta conferencia, Hebreos 5, 11 al 14 es una seria advertencia para quienes no están leyendo la Biblia, por lo menos, ya iba a decir escudriñando la Biblia, leyendo la Biblia por lo menos, y de ahí siguiendo las mociones del Espíritu Santo. ¿Qué va a suceder? Pues te vas a ir del Señor. Solo anótalo si gustas, San Juan 6:66, San Juan 6:66. Dice que un montón de seguidores de Jesús se fueron cuando Él les dijo que tenían que comer su carne y tomar su sangre. Y dijeron, ¿qué? No, hombre. No entendieron que Él les estaba enseñando de una manera simbólica y que lo que era comer su sangre o comer su carne, beber su sangre, simplemente era, tengan fe en lo que voy a hacer por ustedes en la cruz, punto. Pero por lo que enseña Hebreos 5:14, y por el tema de esta noche para desarrollar el cristianismo, le diré lo siguiente. Un cristiano maduro, ahí lo dice en el versículo 14, un cristiano maduro, una cristiana madura, crece en el conocimiento de la palabra, en su experiencia en el uso de toda la escritura, y de aquí discierne entre el bien y el mal. Vuelvo a decírtelo, un cristiano maduro, una cristiana madura, crece en el conocimiento de la palabra de Dios, en su experiencia en el uso de toda la escritura, y de aquí discierne entre el bien y el mal. Por ejemplo, los matrimonios, yo usé una porción de 1 Samuel 25 para enseñarles lo que es un marido malo y una esposa buena. Pero su servidor, cuando lee esos textos, la gloria es para Dios, por lo que voy a decir ahorita. Cuando su servidor lee esos textos, yo encuentro multitud de enseñanzas. ¿Me estoy dando a entender? Yo encuentro multitud de enseñanzas. Y yo siempre le digo al Señor, ayúdame para no usar estos textos, y como hacen muchos, enseñan una cosa, enseñan otra cosa, y quienes lo están oyendo dicen, oye, ¿y de qué está enseñando? Porque ya no sé ni qué está enseñando. Estaba hablando de fe, ya se fue al infierno, ahora se va al cielo y ya no sé ni qué está enseñando. ¿Sí les ha tocado así, predicadores? Bueno, entonces, conforme uno va madurando, va uno creciendo en el conocimiento de las escrituras. Uno pone ahí los ojos y todo lo que ya el Señor me reveló, o le reveló usted, o le reveló cualquiera que va creciendo, va encontrando cosas que de otra manera no se lo encontraría. Ahí, por ejemplo, cuando dice David que sus soldados, la gente que andaba con él, incluso el mismo David, había cuidado a los que cuidaban en este caso los animalitos, a los que le quitaban la lana, que los había cuidado, que nunca les había quitado nada, etcétera, etcétera. Ahí yo puedo ver en David y su gente que honestidad, integridad, respeto por lo ajeno. O sea, créame, cuando uno va creciendo, uno va encontrando en la escritura muchas cosas que no cualquiera ve, que no cualquiera discierne. Una jovencita está aquí, me está escuchando, y un día estuvimos platicando ahí unos 20 minutos y me decía, mire pastor, estoy estudiando esto y esto y esto. Le dije, vas bien, pero luego te doy un consejo, desmenuza el personaje. Y se le abrieron los ojotes. Gracias, pastor. Le dije, pero te vas paso a paso. Primero lo que enseña doctrinalmente el texto. Después todo lo que te va a enseñar las vidas, las actuaciones de cada uno de los personajes. Y después vas a sacar esto y aquello. Me dijo, wow, pastor, gracias. A ver, ¿por qué ella?
Es una joven y está aquí ahorita. ¿Por qué ella tiene eso? Porque es una estudiante asidua de la Biblia. Y cuando uno es estudiante asiduo de la Biblia, uno tiene experiencias. En una ocasión, de las muchas que fuimos a Manzanillo, Colima, fuimos con mi esposa a orar por una congregación como de 200 personas, a orar. A mí me invitaron, a mí y a mi esposa, a orar por enfermos. Y después de que vieron muchas maravillas, milagros, señales, prodigios, una señora se acercó conmigo llorando y me dijo: pastor, yo quiero tener experiencias como usted. Le dije: bien fácil, créale a Dios, bien fácil. Camine en la voluntad de Dios, bien fácil. Ay, gracias por su consejo, lo voy a hacer. Yo dije: bueno, no sé si aquí no les enseñan o qué onda. Al final lo voy a decir de Oseas 4:6. ¿Por qué estaba así el pueblo de Dios? El pueblo de Dios no estaba así. Como dice aquí Oseas 4:6. Dice: mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí, perece por no seguir mis instrucciones. El pueblo de Dios aquí no estaba porque ellos querían. Ellos no eran indolentes, ellos no eran flojos. ¿Saben quiénes eran los malos aquí? Sus pastores. Y así hay muchas congregaciones, tristemente. El pastor es un irresponsable, no le enseña a su iglesia, y eso me duele en mi corazón. De hecho, alguien que vino al evento de matrimonios me dijo: pastor, gracias por la excelencia que hay en esta congregación cada vez que los visito. Le digo: pues la gloria sea para Dios, hermano, la alabanza sea para Él. Me dice: es que cada vez que vengo a esta congregación todo lo hacen bien. Sí, pero es gracias a Dios. Claro, nos disponemos, pero es gracias a Él. ¿Y todo por qué, amados? Porque avanzamos, porque crecemos, porque maduramos. ¿Y eso para qué? Para beneficio de la iglesia, obvio, de los que están cerca de nosotros, pero también de la iglesia. Continúo, por favor, amado hermano, hermana en Cristo, atienda la siguiente verdad. La meta de todo cristiano, la meta de toda cristiana en la tierra es parecerse o tener una semejanza en un nivel alto a nuestro Señor Jesucristo. Por favor, atendamos esta verdad. La meta tuya y mía como hijos e hijas de Dios, lo digo de otra manera, en la tierra es parecerse o tener una semejanza en un porcentaje alto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde dice eso, pastor? Efesios capítulo 4, verso 13. Acompáñame, por favor. Efesios capítulo 4, verso 13. Leo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice el apóstol, él escribió esta carta, Pablo: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Aquí sígame con atención. Nuestra meta o transformación es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Ahí está, más claro ni el agua. ¿Por qué es que tenemos que avanzar? ¿Por qué es que debemos crecer? ¿Por qué es que debemos madurar? Porque tu meta y la mía es convertirnos en gente que madura. La gente madura discierne. La gente madura prácticamente no causa problemas. Ni en su casa, ni en su trabajo, ni en su negocio, ni en la sociedad, menos en la iglesia. Menos. Es una chulada la gente madura. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ya se lo dije 2 veces. Abastecernos a lo más posible de la palabra. Y seguir sujetos, dóciles, con cortesía al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Te enseño más de lo que dice Efesios 4:13. Cristo dijo que su iglesia es la luz del mundo, ¿sí o no?
Cristo dijo que su iglesia, iglesia, ¿quiénes somos? Los creyentes, los varones, mujeres creyentes. Cristo dijo que su iglesia, es la luz del mundo. Eso está en Mateo 5, 14 al 16. No lo voy a leer. Mateo 5, 14 al 16. En el 16 dijo Jesús que los hombres vean nuestras buenas acciones y con esto glorifiquen a Dios. Eso dice la Biblia de las Américas. Que los hombres vean nuestras buenas acciones. ¿Quiénes son los hombres? Pues los que no conocen a Jesús, los que no tienen a Jesús. Vean nuestras buenas acciones y así ellos glorifiquen a Dios. Te enseño más. Todo hijo, toda hija de Dios debe vivir en unidad, debe vivir en armonía. Primero, ¿dónde? En casa. El esposo, la esposa debe vivir en armonía, en unidad. Los hijos, las hijas con sus padres, entre los hermanos, deben vivir en unidad, pero también en todo lugar donde cada día se encuentren, no divididos. Repito, todo hijo de Dios, toda hija de Dios debe vivir en unidad, en armonía, en su casa, en la iglesia, en todo lugar donde cada día se encuentre, no divididos. Usted va a decir, en mi trabajo, pastor, bueno, yo no sé si en tu trabajo hay cristianos, cristianas. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa española y había otro cristiano de otra denominación religiosa, pero era un cristiano, era nacido de nuevo. Y cuando nos veíamos nos abrazábamos, nos saludábamos efusivamente. Las secretarias, teníamos 3 secretarias, nos quedaban viendo. Y una decía, qué bonito se llevan ustedes. A ver, ¿por qué nos llevábamos bonito, según la secretaria? Por Jesús, porque honrábamos a Jesús, porque queríamos glorificar al Padre. Trabajamos juntos más de 5 años y siempre fue así, siempre. Ahora, quiero poner esto para equilibrar esta parte de la enseñanza. No estoy diciendo que entre nosotros no existan expresiones, actitudes, actuaciones, de vez en cuando que nos ofenden. Lo vuelvo a decir. No estoy diciendo que entre nosotros, cuando digo entre nosotros es esposos, esposas, hijos, hijas, en la misma congregación, no existan expresiones o palabras, pues, o actitudes o actuaciones que en algunas ocasiones nos ofenden. Sí las hay, tristemente, sí las hay. Pero el cristiano o cristiana maduro pasa por alto toda ofensa. Repito, el cristiano o la cristiana maduro pasa por alto toda ofensa del tipo que sea. Y de esta manera sus relaciones o nuestras relaciones se mantienen bien. Te leo un texto aquí, Proverbios 19:11, versión Nueva Traducción Viviente. Las personas sensatas no pierden los estribos. ¿Qué es no perder los estribos? No se impacientan, eso es no perder los estribos. Y luego dice, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Eso dice Proverbios 19:11. Pero ¿quién es una persona sensata? Se entiende cristiano o cristiana. Una persona madura, una persona que ha crecido, una persona que ha avanzado. No me saludó, pues a lo mejor no me vio. Me torció la cara, ha de andar en su día. No sé, montón de cosas. O en la casa, ¿no? Llego a la casa y, ¿qué hay de comer? No, fíjate que como no estuviste todo el día no hice de comer. No hay problema, ahorita vengo. Salgo a buscar algo de acuerdo al presupuesto mío. ¿Me estoy explicando? Un esposo maduro no anda ahí de riquincaya. ¿Sí se entiende esa expresión? De buscapié, ¿sí se entiende? No anda de métele para sacarle. ¿Sí me doy a entender? No, un esposo cristiano no. Maduro no. No. Por eso lo enseñé, pues, el amor es sufrido. Bueno, pero ya seguiremos enseñando más. Pero en fin, amados,
Casi concluyendo, papá, mamá, hijos, hijas, con todo cariño y respeto, servidores cristianos, los hijos, hijas de Dios personifican el comportamiento que glorifica a Dios. Con todo cariño, papá, mamá, hijos, hijas, servidores cristianos, los hijos, las hijas de Dios personifican. ¿Qué es personificar, pastor? Tus acciones, las mías. Personifican el comportamiento que glorifica a Dios y hace que Cristo sea real para los demás. Ese es el cristiano maduro. Lo vuelvo a decir. Los hijos, las hijas de Dios personifican el comportamiento que glorifica a Dios y hace que Cristo sea real para los demás. Dos textos te leo aquí. Juan 15:8, Dios habla hoy. Juan 15:8, Dios habla hoy. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen a ser así mis verdaderos, y lleguen a ser así verdaderos discípulos míos. Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y dice Jesús, serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Qué es testificar? Testificar es ser una muestra o prueba de. Eso es testificar, ser una muestra o prueba de, o ser una demostración de. ¿Qué espera el mundo de ti y de mí? Mundo es personas no creyentes. ¿Qué esperan? Que seamos personas sinceras, transparentes, amables, generosas, respetuosas. ¿Me estoy dando a entender? Y Jesús dijo, para eso te salvé, para que tu vida hable de mí, para que tu comportamiento hable de mí. Y entonces ellos vendrán, no todos, pero algunos vendrán. Y si no vienen, de todas maneras, me glorificarán. ¿Va captando el mensaje? Para desarrollar el cristianismo. Cerrando, lo único que nos prepara o dispone para crecer como hijos o hijas de Dios, lo digo la tercera vez, es la palabra de Dios. Lo único que nos prepara o dispone para crecer como hijos o hijas de Dios es la palabra de Dios. Entiéndanse, preceptos, mandamientos, testimonios, los atributos de Dios, la obra de Jesús, etcétera, etcétera. Y lo que nos lleva a ponerla por obra. Y lo que nos lleva a ponerla por obra. ¿Qué es lo que nos lleva a ponerla por obra? Nuestra fe. Repito, lo único que nos prepara o dispone para crecer como hijos, hijas de Dios es la palabra de Dios. Y lo que nos lleva a ponerla por obra, ¿qué es lo que nos va a llevar a ponerla por obra? Pues la palabra de Dios. ¿Qué es? Es nuestra fe, que es ayudada por la gracia de Dios. Que es ayudada por la gracia de Dios. Sí, añales, 15 años, no me acuerdo cuántos años. Yo di una enseñanza acerca de la fe, cómo es la fe. Y yo puse esta ilustración y una señora que vino esa vez se quedó mirada. Pero eso vino de Dios, vino a mi mente. Le dije, mire, la fe es así. Es como si usted está en el mar en un velero. Y les pregunté, ¿saben de qué estoy hablando, verdad? ¿Saben qué es un velero, verdad? Y me dijeron, sí. Y esa señora estaba así atenta, ¿qué iba yo a decir? Le dije, mire, el velero, haga de cuenta que es la palabra de Dios. El viento, el aire es la fe. Wow, me dijo, lo entendí. ¿Qué es lo que le empuja a usted y a mí a amar al prójimo? ¿Qué es lo que le empuja a mí, a usted y a mí a hacer lo que es lo correcto? ¿Qué nos empuja a usted y a mí? O nos jala, como usted lo quiera entender, o lo comprende. ¿Qué es lo que nos lleva a hacer lo que Dios dice? Se llama fe. Se llama fe, nada más. Fuera de ahí no hay otra cosa. No hay otra cosa. Su servidor recibe a diario mensajes de diferentes personas y generalmente yo las corrijo para su bien.
Porque a veces me llegan personas y me dicen, pastor, ya oré, y me mandan unas oraciones elaboradas por quién sabe quién. Y entonces yo los corrijo, le digo, no, es que usted está repitiendo lo que escribieron ahí, pero lo que dice ahí no va a ser cierto en su vida si no llena usted ciertos requisitos. A ver, ¿por qué las personas son engañadas con mensajes que no les sirven para nada, que solo las están engañando? ¿Por qué? Porque son inmaduras. El maduro ve el texto y dice, no hombre, nunca vas a llegar aquí, a lo que dice aquí, que escribieron aquí, nunca, solo por repetirlo, olvídate. Hay cosas, hay pasos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero necesito terminar. Oseas 4:6, parte A, sigo leyendo Nueva Biblia Viva, y dice así Oseas 4:6a, mi pueblo es destruido, porque no me conoce a mí. Perece por no seguir mis instrucciones. Como se lo dije anteriormente, en este tiempo Israel, aquí en Oseas 4, Israel no hacía la voluntad de Dios porque sus pastores no les enseñaban conforme a las Escrituras. Eso lo puede ver en la parte B del mismo verso 6. Ahí hay un reclamo de Dios a los sacerdotes y profetas, porque no les enseñaban la voluntad de Dios. Lo que voy a decir a continuación, la gloria sea para el Señor. Su servidor en esta congregación, a ustedes y quienes nos favorecen a través de internet, su servidor por la gracia de Dios, solo en esta serie les he enseñado a meditar en la palabra de Dios. Les he enseñado a ser entendidos. Les he enseñado a poner nuestra fe en la Escritura. Les he enseñado a orar. Les he enseñado a ser humildes. Y así le puedo seguir en esta serie. Si solo se quedó en un saber, si solo se quedó en, sí lo oí, no avanzo, no crezco, no maduro. El cristianismo requiere que cada uno de nosotros se consagre a las Escrituras. Que cada uno de nosotros determine, Señor Jesús, yo te voy a honrar con mi vida. Cuando David decía, alma mía, bendice a Jehová, ¿lo ha leído en el Salmo 103? Cuando David dice, alma mía, bendice a Jehová, ¿qué quiere decir alma mía? David, todo tu ser, mente, ojos, boca, espíritu, emociones, acciones, exalta a Dios, pero en la práctica, no con la boca. Ahí David no estaba diciendo, te bendigo, Señor. No. David se estaba exigiendo a sí mismo, y eso se ocupa. Y es la manera como un cristiano, una cristiana, se desarrolla. ¿Por qué la serie se llama Consejos? Porque aquí el Señor nos da avisos, el Señor nos da exhortaciones, el Señor nos da advertencias, pero también dictámenes. Pregunto, ¿todo esto hubo en esta conferencia? Y todo esto es para nuestro bien. ¿Ok? Pero como siempre, amados, su servidor respeta su voluntad. Su voluntad. Queremos avanzar, queremos crecer, queremos madurar, ya está la enseñanza. Pero su servidor respeta su voluntad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Venimos ante ti agradecidos, muy agradecidos por lo que has hecho a través de tu palabra y del Espíritu Santo que está aquí en nosotros. Gracias una vez más, porque tu propósito con este mensaje, con esta conferencia, tu propósito simplemente es bendecirnos. Porque esos son tus planes, bendecirnos. Así es que, Señor, hemos escuchado un mensaje que es para nuestro bien. Hemos escuchado una advertencia de que si no nos abastecemos de la Escritura, si no seguimos la moción del Espíritu Santo, si no nos determinamos a caminar contigo, hemos recibido hoy una advertencia. Podemos apostatar de la fe, darte la espalda. Y aquí cada uno, cada asistente a esta congregación es libre de tomar decisiones. Así es que, Señor, mi oración por cada varón, cada mujer que asiste a esta congregación es para que, por favor, por el Espíritu Santo, Señor,
les des revelación de lo que nos hablaste esta noche. Y aquellos que estamos decididos a hacer tu voluntad, por favor, ayúdanos, Padre. Y gracias una vez más en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, espero haya sido como cada conferencia